Estamos convencidos que empieza una nueva etapa en la Argentina y esperemos que dure por muchísimos años, de tener un sistema de crédito previsible, estable, accesible, responsable. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy les traemos un nuevo segmento acá en Stay Real que lo llamamos Política y Mercado. Sabemos que se viene un año electoral y eso en la Argentina representa muchos cambios y oportunidades. Entonces decidimos salir a entrevistar a los políticos que van a tomar decisiones que van a influenciar al mercado, para saber un poco de qué nos espera de este 2020. Pero como la política no es mi plato favorito, no voy a estar solo, me va a estar acompañando Nicolás. ¿Con quién vamos a estar hoy? Hoy vamos a estar con Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial, nada más y nada menos que el autor de este libro. ¿Qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar sobre los créditos Procrear, le vamos a estar preguntando también sobre este mismo tema, sobre hábitat y el desafío de todos. Vamos a preguntarle también qué dejó la pandemia en términos económicos y sanitarios para él. Bien, vamos. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Decime tu número de documento. 36. Bueno, Luciano Scatolini, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, primero gracias por recibirnos. Es la segunda nota que te hacemos. Déjame decir que en la primera nota que habíamos hecho gracias a Silvano Heller para Expo Construir, tuvimos algunas demoras y demás, y así todo nos bancaste. Siendo un funcionario público nos podrías haber dicho, muchachos, estoy con laburo, váyanse. Queríamos arrancar el año charlando un poco con vos para entender un poco cómo pronosticás este 2021 para el hábitat. Además, hicimos las tareas, estuvimos leyendo el libro Hábitat, un desafío de todos. Para arrancar, quisiéramos saber un poquito de vos, de tu formación, de cómo llegaste, de tu rol con la política y demás. Bueno, primero gracias a ustedes también. Y uno es funcionario circunstancialmente, así que nuestra responsabilidad tiene que ver con pensar la sociedad argentina en su conjunto y bueno, circunstancialmente hoy nos toca como funcionario. Yo llegué a esta temática primero por compromiso social, porque uno entiende que la sociedad requiere roles que muchas veces hacen que no nos quedemos solo con nuestra propia realidad, con nuestro destino individual, sino pensar en un destino común. Mi padre fue militante, es militante, tiene 77 años el viejo y todavía sigue militando por las causas justas. Orgulloso del hijo, me imagino. Y sí, está orgulloso, a veces me ha criticado, ¿no? Es mi mayor ejemplo y también es mi mayor crítico. Pero siempre son críticas constructivas. Sí, y te da consejos, y ayuda. Yo creo que la gente que tiene esa experiencia, mi viejo tiene una experiencia de militancia en los 70, estuvo preso durante la dictadura, mi vieja también, pasaron situaciones muy extremas, ¿no? De otra época, otra realidad. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a mi primer cargo público, yo fui escribano de gobierno de la provincia y fui joven, escribano a los 30, 31 años. Mi viejo me decía, pensar que en el momento en el que vos estás llegando a este lugar, yo estaba preso a esa edad. Así que hay una base de mí vinculado a lo público en eso, después una formación profesional, yo soy abogado de profesión, después me recibí de escribano en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional de La Plata. Después tuve como escribano, sí. Claro, después de escribano también hice una especialización en Derecho Administrativo Económico, porque ya tenía ganas también de pensar más desde lo público, por eso el derecho administrativo es muy importante. Y después, bueno, también el destino, un poco el destino me hizo de ejercer como escribano, una profesión que no es sencillo de ejercerla, porque ustedes saben que es una profesión que tiene números clausus en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, yo tuve la posibilidad de que el escribano Ringuelet, que además es un hermano de la vida, en un momento me ofreciera acompañarlo en la escribanía y bueno, hace ya más de 10 años, ¿no? 15 años que también ejerzo
como escribano, registro número 1 de Canning, partido de 6, una zona muy próspera para el real estate. Sí, Así que viene creciendo. Nosotros vimos ese crecimiento, claro, y hoy lo vemos en la realidad, y nos alegra mucho porque queremos mucho Canning, Ezeiza, Echeverría, toda esa zona, San Vicente, que viene creciendo, es muy pujante. Bueno, dale. Déjame preguntarte sobre, a esto justo que fuimos sobre la pandemia, desde el espacio que te toca, ¿cómo calificarías vos la gestión del gobierno en términos sanitarios y económicos de lo que fue la pandemia? Más allá de esto que decías, perdón que te interrumpa, de que desnudó un montón de cuestiones, no solo el déficit habitacional, sino también gente que vivía en un departamento acostumbrado a ese tipo de vida, sale a buscar un espacio más grande, o con más contacto de espacios verdes. Primero, yo creo que nadie está preparado, ¿no? Para una pandemia. Esto ha sucedido en 100 años, 2 veces, ¿no? No había ningún manual para poder actuar ante estas situaciones. Yo noté un gobierno muy responsable, ¿no? Un presidente que tuvo siempre claro que había que priorizar la salud, la vida de las personas, y a partir de ahí estructurar una serie de medidas que también pudieran sostener las necesidades elementales de la población. Y claramente lo pongo en contraposición con el gobierno que dejó la Argentina de Cambiemos, ¿no? Sin duda para mí puede cometer errores este gobierno, seguramente los cometemos todos los que formamos parte de este gobierno, pero lo que nunca hemos perdido ni vamos a perder es la sensibilidad social. Y a partir de esa mirada del otro poder establecer prioridades en un país que también todos sabemos las restricciones económicas que tenemos, ¿no? Ahora pareciera casi anecdótico, pero recordemos que Alberto Fernández asumió la presidencia con una deuda impagable, contraída en dólares en muy poco tiempo, que generaba restricciones para tomar cualquier tipo de medida pensando en el corto, el mediano y el largo plazo. Y bueno, durante este tiempo de pandemia también se reestructuró esa deuda para hacer una deuda sustentable, que pagar una deuda que para nosotros es más importante que la deuda social. Esta tarea que nos toca a nosotros, que tiene que ver con el hábitat, con el desarrollo territorial y demás, que el eje productivo de la Argentina, donde podamos pensar en la economía real, sobre esa otra Argentina también que dejó el gobierno de Cambiemos, que es una Argentina muy vinculada a lo financiero, vuelva a tener como prioridad la inversión, entre otras cosas, y fundamentalmente en activos inmobiliarios, ¿no? Que sabemos que son una inversión que genera esto de reproducir el capital con una visión desarrollista de país. Y la generación de trabajo. Pero vamos a meternos un poquito en las preguntas, porque vos sos muy hábil para declarar y nos vas llevando por tu campo. Vamos a arrancar con lo que decíamos del libro, ¿no? El libro habla de la gran problemática que hay sobre el hábitat, no solo en Argentina, sino que hace referencias a varios países de Latinoamérica, y en un momento habla de la visión integral, y para la visión integral de resolver el hábitat menciona 4 variables, ¿no? La gestión de suelo, planificación territorial, políticas urbanas y financiación urbanística. Viste que lo estudiamos. Muy bien, la verdad. ¿Viste? Lo felicito, chicos. Me alegra que lo hayan leído. No, y está buenísimo, la verdad lo recomendamos. Queríamos saber, de estas 4 variables, ¿cuál es la vedette de la Argentina? La que, por más que hayas hecho todo, es difícil de obtener y es muy difícil de cambiar. Yo creo que el principal problema que tiene la Argentina es que estamos hablando de bienes y servicios que dependen enormemente del salario de una persona, del ingreso de una persona. Sabemos que esos ingresos son en pesos, ¿no? Y esos bienes y servicios están históricamente dolarizados. Y eso en periodos, en ciclos históricos, ¿no? Que nos pasan lamentablemente de manera reiterada en la Argentina, generan mucha digresión, ¿no? Entre la realidad que tiene un asalariado, que puede tener una persona que quiera acceder con distintos mecanismos, pueden ser de subsidio, pueden ser financieros, pueden ser un mix entre ambos, puede ser una visión más, más patrimonialista o menos patrimonialista, más subsidiaria, menos subsidiaria, pero siempre hay distintos instrumentos que generan los gobiernos, pero mientras el desfasaje entre el ingreso real
de una familia y lo que es esa mercancía que se transa con un valor histórico más o menos estable y que además tiene tendencia siempre al alza, genera muchas veces una tensión imposible, a veces imposible de saldar. O sea, la vedette es el financiamiento. Yo creo que es una pata, yo creo que los países que han tenido políticas a largo plazo, ¿no? Porque eso es otra cosa que hay que decir, ¿no? Pensar que esto se resuelve mágicamente o que hay recetas magistrales de un gobierno en un periodo histórico, o sea, en 4 años, en un periodo presidencial, es una falacia. Las 3 patas tienen que ver con poder generar un instrumento administrativo, institucional, un músculo en el Estado que pueda ser capaz de potenciar estos temas. La otra pata tiene que ver con una política territorial donde podamos planificar el crecimiento urbano, ordenarlo, tener una visión común, homogénea de qué país tenemos, queremos y aspiramos los argentinos y argentinas a tener, y esa tarea es una tarea que también estamos emprendiendo, ¿no? Tenemos un Consejo Federal de Planificación, tenemos estos instrumentos que yo cuento en el libro que tienen que ver con haber generado desde las políticas provinciales y municipales normas de ordenamiento urbano y territorial, instrumentos de gestión de suelo. Y la tercer pata es la financiera, ¿no? Esta pata es fundamental porque bueno, pero no hay... digo, qué difícil es planificarla en una economía tan volátil. Bueno, sin duda. Hay un problema. Y tan cambiante, ¿no? Tan cambiante en términos de los modelos. Y por eso, una moneda tan debilitada, pues yo creo que es imposible financiar cualquier cosa en pesos en la Argentina, básicamente. A ver, depende cómo lo estructures. Yo creo que como lo estructuró el gobierno anterior, y no voy a hacer política con esto, tiene que ver con una mirada que en parte era acertada, porque aplica lo que vos decís, decir, bueno, tenemos una moneda que en ciclos históricos indudablemente se debilita y tiende a perder capacidad de ahorro y todo lo que ya sabemos, pero a su vez haberlo hecho como se hizo a través del sistema UVA, ¿no? de esta unidad de valor, que tiene la virtud de para el inversor no perder esa capacidad, pero que a su vez te das vuelta y el tomador le genera una situación de incertidumbre absoluta porque se maneja a través de variables de la macroeconomía que nunca puede tener en cuenta quien lo toma. Eso terminó generando un fracaso. Un modelo similar a ese, porque es una unidad de cuenta como la que nosotros creamos para Procrear, que es el sistema hogar, que es un sistema en el cual tenemos una unidad de valor ajustable, digamos indexable, porque entendemos que la Argentina no puede tener un sistema de crédito a tasa fija con esta realidad que tenemos todavía lamentablemente inflacionaria, una moneda que se deprecia, pero que se vincula con otra cuestión que es central, que es que los argentinos y argentinas que necesitan acceder a estos bienes y servicios que tienen que ver con bienes inmobiliarios, se ahorran y tienen sus ingresos, tienen su capacidad de pago a través de su salario. Entonces, lo que nosotros hicimos fue de sentido común, o sea, dejamos una unidad de cuenta que es ajustable en su capital y por supuesto en sus intereses de acuerdo a lo que va evolucionando ese capital, pero lo vinculamos con la realidad del que lo toma, que es el salario que percibe, con lo cual logramos, pensamos nosotros, establecer una mirada partiendo de Procrear, pero teniendo toda la expectativa de que esto, expectativa concreta, pues ya hay un proyecto de ley en el Congreso, se pueda desarrollar para todo el sistema financiero, que es la unidad de cuenta hogar. Déjame seguir un poco en esta línea que me gustó cómo lo estás llevando y un poco cómo lo estás explicando. Para pasar un poco en limpio, haría falta ordenar un poco la casa, ¿no? En términos jurídicos, también económicos, y un poco también constitucional, puesto que decías vos de que a veces un gobierno es muy diferente lo que hace en términos económicos a otro para lograr reducir el déficit habitacional y obviamente permitir un mayor acceso a la vivienda. ¿Coincidís? ¿Creés que por lo menos, bueno, comparando lo que fue en términos económicos un gobierno a otro,
son bastante distintos un poco a dónde apuntan. Sí, comparto lo que decís, porque más allá de después de que nos gusten más o menos los funcionarios o un presidente, una presidenta, cada gobierno además representa un modelo de país que tiene un sustrato ideológico, ¿no? Eso está claro. Nosotros en Procrear, que a mí me tocó formar parte del programa cuando lo lanzó la expresidenta, después haber salido y ahora volver, puedo decir claramente que Procrear expresó en los dos gobiernos, digamos, dos modelos de país. Poder trabajar en una visión que claramente tiene que ser una visión ideológica de país y estructurada desde lo que uno tiene como formación y hacia dónde quiere ir, también tiene que estar vinculada con la realidad con la que te toca gobernar y con los recursos que vos podés poner. Estamos metiendo en un año electoral y la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué realidad tenemos hoy, después del 2020 que fue un caos? Y yo quería preguntarte, digo, lamentablemente en la Argentina, pase en los gobiernos y demás, las políticas a largo plazo, o por lo menos las políticas de créditos y demás, para incentivar al sector inmobiliario puntual, parecen ser siempre, cuando entramos en un año electoral, los momentos indicados para lanzarlo, ¿no? Porque son políticas muy vistosas, sí, son sí. políticas que fomentan y ayudan mucho a la gente. Entonces, queremos saber si en algún momento, o si esta realidad de lo que vos comentás, o si la visión de lo que comentás, si algún día las políticas del crédito van a dejar de ser, viste, pan y circo, y realmente, bueno, hay que apostar a esto como logran los países que logran desarrollar el mercado inmobiliario, que fomenta la construcción y demás, a largo plazo, de una vez por todas. Yo creo que es posible y es necesario. Por eso el libro se llama Hábitat, un desafío de todos, ¿no? Hábitat, un desafío de todos no es solo pensado en términos de marketing político. Sabemos que yo formo parte del Frente de Todos, pero no, esto estaba pensado... pero no es por eso que quiero aclarar. Quiero aclarar que no tiene que ver con esa mirada de un frente político que después sí tiene que representar la mayor cantidad de intereses de una sociedad, sino pensada desde una mirada más en línea a lo que vos planteás, que una necesidad de una política habitacional, una política de desarrollo territorial y de hábitat, es una política que requiere de participaciones muy variadas, activas, decididas y responsables. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente que el Estado, por más que yo tenga una visión muy favorable a lo que tiene que ser el músculo del Estado, no puede resolver todo, ni cerca. El Estado tiene una parte del tema en varios aspectos, en aspectos regulatorios, en aspectos jurídicos y en aspectos presupuestarios. Por eso, bueno, hay que darle a estas tareas un volumen muy fuerte en términos presupuestarios, porque esto sin recursos, esto no se puede resolver. Ahora, esa es una partecita del tema. Otra parte del tema, en un déficit habitacional como el argentino, que implica casi 4 millones de viviendas, necesita sí o sí que el sector privado, en distintas formas que tiene ese sector, pueda ser un sector pujante, un sector que se desarrolle, un sector que encuentre, cuando se dé vuelta hacia el lado de la demanda, posibilidad de que esa demanda sea una demanda no como es hoy, que es una demanda inelástica, sino que sea una demanda elástica, una demanda que tenga capacidad de poder acceder a esos bienes, ¿sí? Y para eso necesitamos claramente no solo esas reglas de juego que tiene que poner el sector público y que comparte, y que necesitamos que deje de ser a los viandazos y que deje de ser cortoplacista, que deje de ser muchas veces especulativa en términos electorales, que estoy totalmente de acuerdo, que no tiene que ser de esa forma, tiene que ser seria, responsable y pensada con acuerdos nacionales, pero a su vez ese sector privado también tiene que ser responsable de establecer líneas de trabajo claras y no especulativas. Y pongo dos ejemplos. Una yendo a la obra civil y otra a la planificación urbana o el desarrollo urbano. Nosotros tenemos para la obra civil un enorme esfuerzo puesto Procrear el año pasado puso más de 20.000 millones de pesos en créditos individuales para mejorar, construir una... Y lo que nosotros veíamos es que y ahí fue en poco tiempo, en 3 meses, porque fue de agosto a diciembre, y lo que nosotros vimos que hubo una enorme especulación de los sectores que generan insumos para la construcción, porque había cosas que aumentaban de manera inexplicable, ¿no? El ladrillo, insumos que no son importados,
mano de obra que no había aumentado, el transporte que tampoco había tenido un gran aumento en el combustible. Entonces, ¿cómo podía aumentar de la manera exponencial que ha aumentado? Pero cuando se desmenuzaba el aumento... Bueno, a ver, sí, claro que sí, pero Claro, cuando bueno. nosotros muchas veces nos rasgamos las vestiduras mirando otros países del mundo y decimos, ¿cuándo vamos a ser un país? ¿Cuándo vamos a ser un país en serio? Y miramos. Bueno, yo lo que les quiero decir es que esos países que muchas veces miramos con envidia o con deseo de parecernos, el sector privado que produce bienes y servicios para asistir a la demanda no tiene esos niveles de especulación. Hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad, eso claramente hay una responsabilidad. Nosotros tomamos el compromiso de fondear un programa como Procrear, volver a que el Estado vuelva a aportar recursos, hacerlo de manera transparente, sostener el sistema de sorteo. Nos reunimos con las cámaras de los distintos sectores que le pedían a gritos al Estado, pónganle plata en el bolsillo a la gente para que salga a buscar insumos, para que salga a generar obras, para que la rueda de la economía pueda crecer, avanzar, que es todo lo que necesitamos para también generar cómo trabajo. crees que se debería solucionar esa especulación? No, bueno, yo creo que eso también tiene una pata en el Estado, que es cumplir con las regulaciones, cumplir con los instrumentos que hacen que se preserve el poder adquisitivo de la gente, bueno, poder establecer, concertar. No, yo no creo en la cosa que venga impuesta, decir, bueno, ahora el ladrillo va a valer 10 pesos, claro, y no te puedes mover de ahí. Porque obviamente sabemos que es un sistema capitalista, está perfecto que existe ese juego de oferta y demanda. Ahora, realmente lo que nos tiene que suceder y aprender los argentinos, alguna vez la vamos a tener que aprender, es que existen límites. Es parte del compromiso que mencionabas antes. Existen límites. Tomar el compromiso tanto la parte pública como la parte privada y entender que hasta tal límite se puede jugar. Exactamente. Después les pongo otro ejemplo, y vos lo comentabas con la pandemia. Mucha gente se volcó a los lotes, ¿no? Y bueno, es una enorme oportunidad también para el desarrollador que genera loteo. ¿Y qué vimos? También un enorme crecimiento del precio de los lotes durante los últimos 4 o 5 meses del año pasado, ¿no? Porque, bueno, había una parte de la sociedad que podía modificar su forma de habitar y que quería ir a vivir a lugares con verde. Ahora, el problema es que cuando esos precios aumentan de forma tan desproporcionada, no tienen financiamiento y demás, también generan un mercado absolutamente estrecho. Que eso es lo que no ven muchas veces los desarrolladores. Que a veces es preferible hacer un loteo abierto con valores accesibles y sostener esos valores para que el trabajador, la clase media, pueda acceder a un lote con servicios, por ejemplo. Y lo vivo yo en la zona donde tengo la escribanía, en la zona de Canning. Todos barrios cerrados. Y el laburante de Canning, ¿dónde va a vivir? El tipo que le limpia la pileta, el tipo que te corta el pasto, el tipo que... Bueno, Luciano, pregunta obligada, que además quiero decir que cuando hubo el cambio de ministro, te contacté y me respondiste también muy bien. Me imagino que estabas en caos y en un quilombo en ese momento. ¿Qué diferencias sentís hoy? Veníamos de la gestión de Bielsa, vos continuás. ¿Qué podrías destacar de la gestión anterior y de la actual? Bueno, a María Eugenia Bielsa le tocó una tarea muy difícil. Yo la pongo en valor porque ella tuvo que crear un ministerio con nosotros, digamos, lo que la acompañamos, de cero. Al poco, que poder generar los resortes administrativos en el Estado son tareas titánicas. Sí, o sea, yo es la última vez que voy a estar en un lugar a crearse. La verdad que es desgastante porque hay hasta sistemas de administración financiera, instrumentos, programas. Había que crear todo de cero. Y encima le toca al poco tiempo que eso le sucede en pandemia, porque obviamente eso generó que haya imposibilidad de... La firma de resoluciones... Imposibilidad de esto, ¿no? De poder... los primeros tiempos de pandemia fue muy dura, muy estricta, y bueno, era necesario. Y María Eugenia le puso... María Eugenia se desgastó, por eso... No, yo no hago análisis, la verdad, políticos de los motivos, eso lo sabe ella y el presidente. Lo que puedo decir es que para mí fue un gran honor haber trabajado con ella, que fue una mujer
muy íntegra, con valores éticos que creo que todos los funcionarios de la Argentina y de cualquier lugar del mundo deberían tener. Y después la realidad es que nosotros vivimos en este país que tiene los desafíos que tiene la dirigencia social, empresarial, política, etcétera, que tiene. Y esa Argentina requiere una gimnasia del ejercicio del poder que es muy compleja. Y yo creo que Jorge Ferraresi, que es nuestro actual ministro, que yo también ya había trabajado, por eso vos me decías cómo uno llega a los lugares, bueno, un poco el destino y la suerte también están en el lugar. Yo había trabajado con Jorge los 3 últimos años, había colaborado con él en Avellaneda, pero porque tengo una relación con él, porque valoro todo lo que ha hecho en Avellaneda para urbanizar esos barrios, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, y desde ese lugar lo ayudé. Y lo que la sociedad argentina espera no es que sigamos comentando lo que encontramos, la realidad y demás, sino es estos hechos concretos, que resultados. Es cómo le mejorás la calidad de vida, si pueden acceder a una vivienda, si pueden acceder a un espacio público de calidad, si pueden encontrar un sistema de créditos cómodo para poder tener posibilidades de acceder al mercado. El sector que construye necesita muchas licitaciones para poder participar y darle trabajo a sus obreros. El sector PYME necesita que la economía crezca a partir de la obra pública. Entonces, bueno, esta es la tarea que lleva adelante hoy Jorge Ferraresi, el presidente, y que nosotros acompañamos. Una tarea que, dicho sea de paso, implica un anuncio hace pocos días del presidente y del ministro y del gabinete de un plan trienal de casa propia, construir futuro, por 800.000 millones de pesos. ¿Cómo fue el crecimiento presupuestario que tuvieron ustedes del ministerio? ¿A futuro se piensa seguir con esta tendencia de seguir aumentándolo, dándole más, presencia? Bueno, eso tiene que ver con lo que entendemos nosotros sí, como modelo de país, y tiene un componente ideológico. Nosotros creemos en la participación en el Producto Bruto, un presupuesto vinculado a temas que tienen que ver con lo social y también tiene que ver con lo económico, como es este ministerio, o el Ministerio de Obras Públicas que conduce Cato Podis, tiene que crecer cada vez más, porque hay políticas que han funcionado en la historia, ¿no? Hay que recordar a Keynes, sin ir más lejos, ¿no? En los momentos de la Gran Depresión, Estados Unidos salió con un modelo en el cual el Estado puso muchos recursos para que esos recursos se retroalimenten en una rueda que girara para que la economía crezca. Y cuando nadie cree, el que primero tiene que creer es el Estado, ¿no? Yo les decía en la entrevista anterior que me hacían, que me preguntaban cómo lo veías o cómo estaba, y yo digo, bueno, si no tenemos fe los jugadores, que queda para la tribuna, ¿no? Esto es un poco así, ¿no? Saber que el presupuesto nuestro, cuando llegamos al gobierno, un presupuesto magro, muy magro. Procrear tenía 5.000 millones de pesos de presupuesto y nosotros ya en el primer año lo cuadruplicamos, ¿no? Primer año de gestión. Y lo hemos puesto todo a que esté en la economía, ese dinero, muy rápidamente. Y el ministerio en sí, que también tenía un presupuesto muy, muy chico, bueno, ha crecido más de 15 veces. Bien. Metámonos un poquito en esto que te decía, Luciano, de cómo son los requisitos. Contanos bien para la gente, para que te esté escuchando, porque nos pasa mucho eso. Subimos algo de Procrear y viste, bueno, siempre surgen dudas y bueno, ¿dónde me anoto? ¿Cómo es la inscripción? Sí, bueno, Procrear el año pasado, que fue el año del relanzamiento, generó 100.000 ganadores que accedieron al Procrear anotándose en la página web, como sigue siendo hasta ahora, ¿no? www.argentina.gov.ar/procrear, y ahí están las 9 líneas y las posibilidades de inscribirse y participar de sorteos. Desde agosto ahora ya hicimos como 6 o 7 sorteos para distintas líneas. Y tenemos líneas de crédito que van desde el crédito para mejorar una vivienda hasta una vivienda terminada, llave en mano, un desarrollo urbanístico que genera Procrear a través de empresas constructoras que licitan en una obra que dura entre 18 y 24 meses. Bien. Y el sistema de acceso para el repago de lo que se recibe es a través de este sistema hogar,
¿Qué significa esto? Que modificamos el sistema de crédito en la Argentina a través de Hogar, por lo menos para Procrear hasta ahora, pero está proyectado hacerlo para todo el sistema, digamos, para que todos los bancos puedan prestar en Hogar. Prestar en Hogar significa que vos partís de un monto, que es una unidad de cuenta, y parecido al sistema UBA en ese sentido, digamos, el Hogar vale tanto. La diferencia abismal que hay con el sistema UBA son dos. Una es que la base del ajuste de ese capital que se toma es a través del coeficiente de variación salarial y no del SER, ¿no? El SER es la inflación, básicamente. Entonces, para el tomador del crédito, que es un trabajador, empieza a ser algo previsible, porque sabe que la cuota va a aumentar si su salario aumenta, y si su salario aumenta, la cuota no aumenta. Me parece un dato clave. ¿Cómo responden los bancos? Ahí les explico. Y lo segundo es que además le hemos fijado un tope en SER. ¿Por qué? Porque también aspiramos a una Argentina en la cual el salario se recupere. Claro. Entonces, si logramos esa recuperación del salario, donde el salario le gane a la inflación en periodo, por lo menos en ciclos históricos, cada vez que esperemos que sean más sostenidos, pusimos un tope de 2% SER, ¿no? Para que el crédito tampoco se lleve la mejora del salario. Se lo puede llevar hasta un 2% más, no más de eso. Okay. ¿Y cómo responde la propuesta que ha hecho el ministro de Economía, Martín Guzmán, no para Procrear, en donde nosotros nos hacemos cargo, ¿no?, con los fondos públicos de este sistema de créditos, y tenemos desfasajes, ¿no?, entre el SER y el CBS, nos hacemos cargo nosotros de compensar los desfasajes? Pero para el sistema financiero en general, lo que le ha propuesto el ministro Guzmán es un fondo fiduciario compensador, parece interesante, porque necesitamos seguir teniendo el instrumento UBA para tomar plata, digamos, para que quien quiere invertir en pesos en la Argentina pueda tomar, que los bancos le puedan tomar ese dinero en UBA, pero que cuando se den vuelta y lo presten en Hogar, para generarle previsibilidad al que lo recibe, porque si no se genera este sistema tan injusto, ¿no? ¿Y qué es el fondo compensador? El fondo compensador es parecido a esto, ¿no? Si el desfasaje entre el CBS y el SER es más del 2%, ahí es el Estado Nacional, a través del fondo fiduciario, el que compensa a los bancos ese desfasaje que se podría generar en ciclos históricos. Bien. Parece que es un sistema interesante, que los países que aplican las fórmulas de ajuste lo hacen de esa manera. Incluso los mismos créditos van a contemplar una prima que se paga para... ¿Hay capacidad del Estado argentino de cubrir ese desfasaje? Hay una parte que pone el Estado, pero una gran parte la va a poner el mismo tomador del crédito con una prima que paga, que es un seguro, ¿no? Es este seguro que va al fondo fiduciario. Bueno, para ir cerrando, vamos con completar tu frase. Eso está bueno. ¿Sí? ¿Hacemos una y una? Dale. Bueno, nada, es lo que te explicábamos. Nosotros te decimos el inicio de una oración, vas a tener que completarla. Vamos a ver si nos funciona la imaginación. Estás entrenado, sabés declarar. Ustedes a veces los políticos son medio como los futbolistas para declarar, ¿viste? Que arrancan y le dan. Acá la idea es que sea rápido, ¿sí? Si lo decís sin pensar, mejor. Así podemos sacar... Voy a hacer como un futbolista que tiene que definir como 9 en el área. Ahí está. ¿Hincha de qué sos? De estudiante. Claro. Luciano, la casa propia es... un derecho humano. En vistas del futuro que se viene, ¿el sector inmobiliario tiene que ser responsable de la Argentina que vamos a construir entre todos? El primer año de gestión del presidente Alberto Fernández fue... de enorme esfuerzo, sacrificio, compromiso y responsabilidad. El proyecto de país que debemos desarrollar es... un país donde cada vez haya más argentinos adentro, argentinos y argentinas adentro. El 2021 será un año de enorme incertidumbre, lamentablemente. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Luciano, nuevamente por haber estado en Stay Real. Siempre es un gusto escucharte. No, y sumarme al agradecimiento de Juan y obviamente de toda parte de Stay Real, y recomendarle obviamente a todos los que van a estar viendo la nota lo que es el libro, porque lo explica muy bien la visión que tenés obviamente vos, y obviamente un poco desde de lo que es el ministerio, de lo que es el hábitat, y esto mismo que decías, y me quedo con que es un desafío de todos, un compromiso que vamos a asumir todos. Bueno, yo les agradezco a ustedes, han reincidido conmigo, así que bueno, espero que el tiempo nos siga encontrando en el lugar que nos toque. Estos son lugares circunstanciales los del Estado, pero sí con la pasión de pensar lo inmobiliario,
con mayor nivel de compromiso desde lo social, pero sí convencido que el futuro de los argentinos y argentinas está en las ciudades y que para eso necesitamos que el sector inmobiliario sea muy pujante, sea muy comprometido con el futuro del país. Perfecto, Luciano. ¿Bien? Perfecto, chicos. Estuvo bueno. Ves, mirá, para que veas que no te miento, el crecimiento presupuestario. Mirá cómo estamos. Esto es solo de Procrear, ¿eh? El año pasado fueron 20.000 millones, este año va a ser el doble. También que hay inflación.